Julio, el centurión, confió más en la opinión de los marineros que en la palabra de un profeta encadenado. Y esa decisión los llevó directo al corazón de la tormenta perfecta. 14 días a la deriva, sin ver sol ni estrellas, con la muerte susurrando en cada ola. Los marineros, desesperados, intentaron escapar en el bote salvavidas. Los soldados, prácticos, prefirieron matar a los presos antes que enfrentar un escape. Pero en medio del caos absoluto, un hombre se puso en pie. Un hombre que no tenía libertad, pero tenía autoridad. Un hombre que no controlaba el timón, pero conocía al que controla los vientos. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
En las profundidades del mar Mediterráneo, donde las olas se encrespan como bestias enfurecidas y los vientos centellean con furia asesina, un barco cargado de almas se debate entre la vida y la muerte. 276 personas, unidas no por la fe sino por el miedo, enfrentan la furia de un huracán que los ha empujado durante 14 noches sin esperanza de ver el sol. Entre ellos, un hombre encadenado, un prisionero que navega hacia Roma no por voluntad propia sino por apelación al César. Pero en esa cubierta empapada, mientras los marineros arrojan la carga al mar y los soldados contemplan la posibilidad de matar a los presos, emerge una autoridad que ninguna tormenta puede doblegar. Pablo, el prisionero, se convierte en el capitán de aquel barco condenado. En medio del caos, su voz se eleva tranquila y firme: es necesario que variemos en alguna isla. No es adivinación, sino certeza divina. Un ángel del Dios a quien pertenece y a quien sirve se le apareció en la oscuridad de la tormenta para decirle: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La promesa no era solo para él, sino para todos los que compartían su viaje. La bendición de un hombre justo cubría a 275 almas que probablemente nunca habían oído hablar de su Dios. Cuando el barco encalla y comienza a despedazarse, los soldados quieren matar a los presos para que no escapen. Pero el centurión Julio, impresionado por la autoridad espiritual de Pablo, interviene para salvarle la vida. Y entonces ocurre el milagro. Todos, absolutamente todos, llegan a tierra sanos y salvos. Unos sobre tablas, otros sobre restos del barco, pero todos alcanzan la orilla. La palabra de Dios se cumple, y el testimonio de Pablo ante los náufragos se convierte en la semilla de un evangelio que llegaría hasta los confines del imperio. Esta historia nos confronta con una verdad profunda sobre las tormentas de la vida. Pablo no pidió estar en ese barco, no eligió la tormenta, no merecía las cadenas. Sin embargo, en medio de la prueba, su fe brilló con más intensidad que cualquier faro. Mientras otros se desesperaban, él confiaba. Mientras otros veían muerte, él veía propósito. Mientras otros maldecían la oscuridad, él anunciaba la luz que vendría. Hoy, todos navegamos en barcos que enfrentan tormentas. Las crisis económicas, las enfermedades, las relaciones rotas, las pérdidas inesperadas, todo ello son vientos huracanados que amenazan con hacernos naufragar. Y en medio de la tempestad, la pregunta que resuena es: ¿quién tiene autoridad en nuestra barca? ¿El miedo? ¿La desesperación? ¿La lógica humana? ¿O la voz del que ha recibido palabra de Dios? Pablo nos enseña que la presencia del justo en medio de la tormenta no es casualidad. Dios coloca a sus hijos en barcos condenados para que sean instrumentos de salvación. Donde otros ven destrucción, el Señor ve oportunidad de testimonio. Donde otros solo perciben pérdida, el cielo está orquestando rescate. El mismo Pablo que escribió desde una cárcel que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, vivió esta verdad en el mar Mediterráneo mucho antes de escribirla en una epístola. Pero hay más: la tormenta no solo reveló el propósito de Dios para Pablo, sino también su provisión. Cada náufrago que llegó a la orilla fue un testimonio viviente de que cuando Dios promete, cumple. 276 vidas preservadas no por su fe, sino por la fe de uno. La bendición colectiva sobre una comunidad que ni siquiera conocía al Dios de Pablo. Qué lección sobre el poder de la intercesión y el impacto de una vida consagrada en medio de un mundo que perece. La isla de Malta recibió a aquellos náufragos, y con ellos, recibió el Evangelio. Pablo, recogiendo leña para el fuego, es mordido por una víbora. Los isleños, viendo la serpiente colgando de su mano, concluyen: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero cuando Pablo sacude la víbora en el fuego y no sufre daño, cambian de opinión y dicen que es un dios. La confusión humana no altera el plan divino. Pablo sana al padre de Publio y a muchos otros enfermos, y cuando finalmente parten, son provistos de todo lo necesario. ¿Qué tormentas enfrentas hoy? ¿En qué barcos destrozados navegas sin saber si verás la orilla? La historia de Pablo y el naufragio te recuerda que el mismo Dios que le habló en medio del huracán sigue hablando hoy. Que las cadenas no limitan su poder.
Que las tormentas no detienen su propósito. Que los naufragios no son el final, sino el medio para llegar a nuevas islas donde su nombre será proclamado. Cuando finalmente pises tierra firme, después de haber sido sacudido por las olas y golpeado por los vientos, descubrirás que no fue la tormenta la que te llevó allí, sino la mano del Dios que te sostuvo en medio de ella. Y como Pablo, podrás decir que no se perdió ni un cabello de vuestra cabeza, porque el que promete es fiel. Y entonces, recogiendo leña para el fuego de los que vendrán después, tu testimonio alumbrará la oscuridad de otros náufragos que aún luchan en el mar. ¿Cómo mantienes la fe en medio de tormentas literales o figurativas? ¿Qué promesas de Dios te sostienen en crisis? ¿Cómo eres testimonio para otros en situaciones difíciles? Tu vida también puede estar naufragando hoy. Quizás no en el mar Mediterráneo, sino en el mar de las finanzas, las relaciones rotas, la salud quebrantada o los sueños hechos pedazos. Pero el mismo Dios que le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, te dice hoy, no temas, mi propósito para ti no ha naufragado. Puede que llegues a la orilla sobre los restos de lo que una vez fue tu barco. Puede que llegues nadando, o aferrado a una tabla. Pero llegarás. Porque mientras Dios tenga un propósito para tu vida, ningún naufragio será tu tumba.